sea una más, sino que lo podamos disfrutar como es nuestro deseo a partir desde esta noche. ¿Qué es el propósito? Ahí hablábamos con Enrique, hablábamos con los misioneros, con Marcelo, y realmente es hacer del CCL en este tiempo, en estos 7 lunes antes del campamento, hacer lo más práctico posible todo lo que vayamos escuchando. Nuestro propósito es poder llevar a la práctica aquella oración que muchas veces escuchamos hacer en las iglesias después que termina la exposición de la palabra, donde citamos justamente lo que el apóstol Santiago dijo, ¿sí? Dios no nos deje ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos como meta, que lo que podamos escuchar, entonces lo podamos llevar a la práctica, no solamente en nuestra vida, sino también hay muchos hombres casados aquí en el matrimonio, en la familia, en tu club bíblico, en tu congregación, y también entonces a todos los que van a ser equipantes en el campamento. Y nuestra idea es lo siguiente, mira, quiero ponerte el primer PowerPoint para que entiendas cuál es entonces lo que nosotros deseamos y por qué. Alguien ha hecho justamente esta salvedad. Nosotros le hemos puesto estos 7 lunes, ¿sí? Ahí vas a ver que es Get Fit, que significa ejercítate. Bueno, está basado todo lo que vamos a ver allí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Allí donde Pablo le dice a su hijo en la fe, ejercítate para la piedad. Y vas a ver que este es un mandamiento, ejercítate, al mismo tiempo vas a ver que es un medio para alcanzar la piedad y es una motivación, porque ser piadoso es ser parecido o ser igual a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué te digo que práctico? Porque mira el próximo la placa o PowerPoint, fíjate lo que dice y lo que está comprobado, ¿sí? Esto dice así, de todo lo que escuchamos podemos retener un 5%. O sea, básicamente es muy poco en un sermón de 40, 45 a 50 minutos que podés tener en la iglesia. Dice que de todo lo que escuchas solamente podés retener un 5%. Pero lo segundo dice, mira bien, lee lo que dice de la siguiente manera, de todo lo que escuchamos y vemos, retenemos un 25%. O sea, está hablando de que, por eso es que muchas veces es bueno usar lo que son los recursos, ¿verdad?, visuales, para que entonces puedan afirmar también las palabras. Dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, es importante entonces también entender esta verdad para todos los que tienen el privilegio, por la gracia de Dios, de compartir la palabra, usar también los recursos visuales. Pero luego dice, de todo lo que escuchamos, vemos y practicamos, podemos retener y ser eficaces en un 75%. O sea, va en aumento el aprovechamiento de aquello entonces que escuchamos y que podemos retener por lo que vemos y practicamos. Pero mira lo siguiente, y es la meta nuestra en el CCL en este tiempo, porque dice que lo que escuchamos, vemos y practicamos y sobre todo enseñamos, podemos retener un 95%. Entonces, de nuevo, de lo que escuchamos, vemos, practicamos y enseñamos, podemos retener un 95%. No tenés que tener un tiempo en la iglesia detrás del púlpito, no te estoy hablando de un ministerio público, sino te estoy hablando de un ministerio privado que puedas hacer con aquel que tienes cerca. Por eso repito, a los padres, ahí como esposos primero, entonces el uno al otro, practicando y enseñándonos los unos a los otros en lo que vamos a ver, llamar a nuestros hijos, motivar a nuestros hijos en lo que vamos a ver, y también entonces en tu congregación, aquellos que son nuevos, llevándoles entonces a poder practicar todas las verdades que vamos a ver y que te las vamos a presentar de tal manera que la puedas transmitir también a otro en el club bíblico, cuanto más. Y si vas a ser consejero o equipante en el campamento, te desafiamos para que lo que vayas escuchando durante estos lunes puedas entonces transmitirlo a otro en el lugar donde estés sirviendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a presentar en esta noche? Vamos a hablar en estas 7 noches, mejor dicho, lo que llamamos disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, como la misma palabra lo dice, no son actitudes, sino son actividades
que sí o sí el cristiano la debe practicar. Y vas a ver que no solamente porque nosotros lo decimos, sino que Dios mismo lo establece en su palabra y el Señor las practicó. Por lo tanto, si nosotros queremos ser como nuestro Señor Jesucristo, debemos practicar estas disciplinas espirituales que son privadas y que también son públicas. Vamos a ir viendo entonces en esta noche cuáles son, qué son y qué no son, o a qué llamamos en primer lugar disciplinas espirituales. Y allí entonces podemos ir a esta definición. Disciplinas espirituales son aquellas prácticas, ¿sí? A ver, se me metió aquí la pantallita, ahí está. Son aquellas prácticas en las escrituras, escucha bien, están fundamentadas en la palabra de Dios, que promueven el crecimiento espiritual llevándonos a la semejanza de Cristo. Por eso te citaba Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7, donde el apóstol le dice: ejercítate para ser piadoso, ¿sí? Alguien piadoso, alguien devoto a Dios, tiene entonces como propósito parecerse a Cristo. Entonces, esto es únicamente posible, y quiero que grabes esto es únicamente posible a través de las prácticas de las disciplinas espirituales. Fíjate en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ahora graba esto, conforme o de acuerdo a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere que nosotros seamos y nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Y de la única manera que lo vamos a poder hacer, y quiero que me entiendas esto, que no es un capricho de nadie, sino que es un propósito bíblico, es a través de las disciplinas espirituales. No hay otra alternativa para llegar a ser como Cristo, sino en el ejercicio de estas disciplinas espirituales. Ahora, quiero que te fijes en primer lugar, es bueno definir qué son y qué no son las disciplinas espirituales, que después te las vamos a poner en orden. En primer lugar, no son actividades rutinarias o religiosas de una iglesia, de una fundación, de una misión o de una organización. No es algo que se te impone, ¿no? Sino que al contrario es lo siguiente, fíjate, allí dice que no son determinadas por mi gusto o parecer. O sea, no es que si a mí me gusta o a mí me parece, lo hago o no lo hago, ¿sí? Entonces, tampoco las disciplinas son una opción en el crecer y parecerme a Cristo. No están como, a ver, la hago o no la hago, bueno, si hago esto, si no hago aquello. No. Hay que hacerlas sí o sí en el propósito de parecerme a Cristo. No son actividades privadas solamente que me aíslan y justifican mi posición ante Dios. ¿En qué sentido? Porque no son actividades que, bueno, yo practico mis disciplinas espirituales y como las hago, entonces no necesito ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya tengo entonces a través de las disciplinas espirituales mi comunión con Dios. Las disciplinas son privadas, pero también son públicas. ¿Por qué? Porque así como somos individuos, también somos miembros de un cuerpo que es la iglesia de Cristo. Y vas a ver cómo el Señor Jesucristo practicó esta disciplina, no solamente en una forma privada, en una forma personal, sino también en una forma pública, cuando asistía a cada lugar donde llegaba, buscando la sinagoga, a dónde estar con las personas. Tampoco son el fin en sí mismo. Quiero que lo entiendas esto. No es que practicar la disciplina, entonces ya está todo. No, las disciplinas son un medio, vas a ver, para alcanzar un propósito. Por lo tanto, si perdés de vista el propósito, podés caer en un círculo vicioso de prácticas, de la práctica de estas disciplinas, pero sin llegar absolutamente a nada. No son prácticas que garantizan, escucha bien, la piedad. O sea que podemos practicarlas sin ser piadoso. ¿Cuándo? Cuando caemos en la rutina y en la religiosidad, sin entender que debemos apuntar a un propósito por lo cual nos ejercitamos en estas prácticas espirituales. Por lo tanto, se puede entonces incluso practicar estas disciplinas espirituales, ser fieles en estas disciplinas espirituales, pero sin avanzar en la piedad.
Y es porque estamos perdiendo de vista que el propósito es hacer las disciplinas para llegar a ser como Cristo. Y por último, no son prescindibles, ¿sí? Y por último, perdón, no son actividades post-evangelio. ¿Qué significa esto? Y quiero aclararte que estas actividades no es que, bueno, acepté a Cristo y ahora entonces tengo que empezar estas cosas, sino que es la continuidad del Evangelio. Por eso, fíjate que sí son las actividades espirituales con un propósito piadoso, ser como Cristo. Si las actividades espirituales o las disciplinas espirituales no te están llevando a ese propósito, entonces, te repito, estás cayendo en un círculo vicioso sin avanzar a este propósito. Sí son determinadas por las Escrituras. Ahora la vamos a poner en lista a las 12 disciplinas espirituales y te vas a dar cuenta que todas ellas tienen su fundamento en las Escrituras. Son esenciales para crecer y ser como Cristo. Ahí los subrayados son esenciales, o sea, no se puede crecer y no se puede ser como Cristo sin la disciplina de sin estas disciplinas espirituales. Son actividades personales y públicas, pues somos miembros de un cuerpo. Lo que te decía recién, no son para aislarnos, sino para que crezcamos y luego podamos entonces, a través de ese crecimiento, bendecir a otros en nuestra congregación. Son el medio para un fin, que es ser como Cristo. Recordá entonces que este es el punto, y aquí quiero parar un poquito para decirte lo siguiente. Muchas veces cuando hablamos sobre las disciplinas espirituales, parecería que hablamos de algo tan pesado y tan difícil de llevar. ¿Sabes por qué? Porque nos estamos perdiendo de vista el propósito que es llegar a ser como Cristo. Mira, el autor de este libro, nosotros estamos tomando como referencia, cuenta una historia que realmente a mí me llamó la atención. Dice que una mamá cuyo hijo se llama Kevin, ¿sí? Entonces lo está llevando justamente al curso de guitarra, para practicar entonces guitarra. Y allí va Kevin con su guitarra, pero así todo desganado, sin deseo de ir. Cuando llega, dice, a aquel lugar donde le van a enseñar, ¿verdad?, a tocar guitarra, dice que de repente su aula da justamente hacia un play, a donde hay unos chicos que están jugando allí, ¿verdad?, a la pelota, y de repente él está mirando allí, rasgando sin ganas su guitarra y diciendo, ¿cómo me gustaría estar en ese lugar? De repente, ¿sí?, se presenta un ángel y hace que cambie el escenario, dice. Entonces Kevin se encuentra en un teatro abarrotado de personas que están admirando y anonadados por un músico que está arriba, ¿verdad?, del escenario, tocando magistralmente la guitarra. De ese instrumento está sacando notas increíbles y realmente el movimiento de sus manos hace que se vuelva increíble la interpretación de ese instrumento. Toda la gente está sorprendida, anonadada, asombrado por lo maravilloso de ese músico. Entonces Kevin, que se encuentra también entre el público, también es fascinado por la forma de interpretar ese joven la guitarra. Entonces dice que de repente él se vuelve, Kevin, al ángel y le pregunta, ¿quién es ese joven maravilloso? ¿Quién es ese que está tocando la guitarra como nunca antes vi ni imaginé escuchar? Entonces el ángel le dice, ese eres tú dentro de unos años. Ese eres tú dentro de unos años. Por lo tanto, practica y ejercítate para que puedas llegar a ser como Él. ¿Sabes? Esa ilustración me gustó, porque cuando nosotros ponemos como propósito el ser como Cristo y nuestros corazones anhelan dentro del propósito de Dios llegar a ser como su Hijo, entonces vamos a entender que la práctica de estas disciplinas espirituales no son opcionales, sino obligatorias para lograr ese fin piadoso que es ser como Cristo. Son actividades que con el propósito específico nos llevarán a ser piadosos, son imprescindibles para la piedad bíblica,
Y por último, sí, allí está en 2 Timoteo 3:16, son el Evangelio mismo, porque el Evangelio de Cristo es Cristo mismo, por lo tanto las disciplinas espirituales no son parte del Evangelio, sino el Evangelio mismo de la persona de Jesús. Ahora, ¿cuáles son las disciplinas espirituales? Bueno, allí la vamos a poner en orden. En primer lugar, lo que vamos a ver en esta noche rápidamente, la asimilación de la palabra de Dios. Escucha bien cómo dice el título, la asimilación de la palabra de Dios. Te quiero decir que queremos poner mucho énfasis en esto porque es clave y fundamental en un tiempo en donde la soberbia teológica ha perdido de vista el propósito, donde muchas veces se estudia y se sigue estudiando, pero sabes una cosa, no vemos realmente que ese estudio está produciendo un propósito que es llevarnos a ser más como Cristo, manifestando su humildad, su amor y su servicio, sino al contrario, una generación que no está entendiendo que la Biblia no es un libro de información, sino de transformación, llevándonos justamente a ser como Jesús. La otra es la oración, le toca a Enrique el próximo lunes y la vas a ver. Vamos a ver lo que es la adoración práctica a través de las Escrituras, cómo ser un adorador según la palabra de Dios, cómo hacer de la oración una herramienta eficaz. Sí, vamos a ver cómo evangelizar en una manera práctica, pero entregando el mensaje en una forma simple y sencilla que pueda llegar entonces al corazón de las personas y a un entendimiento que puedan realmente comprender el mensaje. Vamos a ver la parte práctica del servicio, entender entonces que descubrir los dones nos debe llevar a desarrollarlo en el lugar a donde Dios nos ha colocado, donde nos tiene y donde nos está llevando. Vamos a ver la mayordomía, cómo ser buenos mayordomos, como dice en primera de Corintios capítulo 4, versículo 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, cómo ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestros talentos y de nuestros tesoros, cómo practicar el ayuno. Y aquí viene donde muchos van a decir, ¿what? ¿Cómo está dentro de las disciplinas? Yo te quiero confesar algo, estoy aprendiendo a ayunar en una forma personal, en una forma familiar y congregacional. Gracias a Dios que nos congregamos en una iglesia que cree y que practica esta disciplina y estamos viendo entonces la bendición de Dios y los resultados de su gracia cuando su pueblo ayuna, ¿sí? Si yo tuviera que preguntar en esta noche en todos los participantes que tenemos, ¿cuántos ayunaron una vez en su vida o más de una vez en su vida? Capaz que nos llevaríamos una sorpresa. ¿Cuántas congregaciones? ¿Cuántos clubes bíblicos? ¿Pueden los clubes bíblicos? También pueden hacer. Y cuánto más entonces un equipo de ministerio y de trabajo. Sería muy bueno que podamos practicar este ayuno entendiendo cuál es el propósito, que no es torcer el brazo de Dios para que haga lo que nosotros le pedimos, sino que vas a ir descubriendo que el propósito del ayuno es pasar tiempo de cantidad y de calidad con Dios cuando renunciamos a todas las actividades para dedicarnos simplemente a pasar tiempo en su presencia. Vamos a ver la importancia del silencio y el retiro, cómo el Señor Jesucristo cuando se apartaba, cuando se iba a lugares solitarios para estar en comunión con el Padre, es muy importante. Hoy estamos viendo a muchos pastores y líderes experimentar el cansancio dentro del ministerio. Es más, el cansancio del creyente, del laico, del creyente común y corriente que tal vez dice, bueno, yo no tengo ningún ministerio, pero está experimentando el cansancio tal vez de la rutina, de la religiosidad, de ir por ir a la iglesia y no está entendiendo entonces que ese peso, que esa carga y ese cansancio también entonces le está afectando en su vida y lo importante que es el silencio y el retiro para renovar nuestras fuerzas y recobrar ese primer amor, como dice Efesios capítulo 2, la importancia del aprendizaje, el hecho de poder entonces retener para practicar y por último la disciplina de la perseverancia. Cuando hablamos del aprendizaje es nunca dejar de ser alumnos y cómo seguir aprendiendo y atesorando lo que se nos enseña para nuestro provecho y el provecho de los demás. Y por último, la perseverancia, entonces, de cómo mantenernos firmes y fieles
hasta el final. Recordá que lo importante no es solamente cómo empezamos la vida cristiana, sino también cómo terminamos. Y en los últimos tiempos, nos dice allí el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Entonces, ¿cómo mantenernos firmes y fieles hasta que el Señor Jesucristo venga? Muy bien, allí están entonces las disciplinas espirituales que vamos a ir viendo y esperamos que sean de bendición para tu vida. Entonces, voy a pasar ahora a la primera. ¿Qué les parece? Mientras estamos esperando también a otros que están escribiendo, diciendo que están saliendo de la universidad, que se van a conectar cuando llegue. Pero mientras tanto, quiero decirte que todo esto va a quedar en el Classroom, ¿verdad? Para que tú durante la semana lo sigas viendo. Ok, vamos a ver entonces la primera, la asimilación de la palabra de Dios. Quiero sencillamente leerte un poquito de lo que significa la palabra asimilación. ¿De dónde está basado esta primera disciplina? Muy bien, está allí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, y también entonces está basado en Efesios. No está ahí la cita, la puedes copiar, Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice entonces la palabra de Dios de la siguiente manera, escucha bien por favor, porque la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, aquello que fue hablado, soplado por Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me encanta esta analogía, esta comparación que hace de la palabra de Dios el apóstol diciendo, es viva. ¿Por qué? Porque viene directamente de Dios, el único Dios vivo y verdadero. Entonces, y dice que es eficaz. Ella es útil en gran manera. En 2 Timoteo 3:16 dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, llevando, dice el verso 17, al hombre a una madurez tan perfecta que pueda responder ante todas las situaciones de la vida. Y allí dice que es también como una espada de dos filos y penetra. ¿Por qué penetra tan profundamente? Porque la espada de dos filos tiene una característica que corta o es efectiva cuando entra y cuando sale. Por eso era tan usada en los ejércitos, porque el daño que causaba en el enemigo era doble. Al entrar entonces y al salir producía justamente el efecto deseado. Así es la palabra de Dios, que cuando penetra en nuestro corazón y sale de nuestro corazón, cuando penetra para nuestra bendición y cuando sale para bendecir, sigue actuando y efectuando, sí, el propósito de Dios. Por eso quiero que entiendas esto. La palabra de Dios, cuando tú la recibes, afecta tu vida, te enseña, te redarguye, te instruye en justicia, ¿verdad? Te lleva a la madurez. Pero cuando sale de ti hacia otra persona o hacia otras personas, también debes entender esto. También surte efecto como una espada de doble filo y es viva y eficaz en el corazón de quien la depositas o a quien la diriges. Por eso la palabra de Dios es tan importante y fundamental para nuestra vida. Esta es una de las disciplinas imprescindibles en el propósito de llevarnos a ser como el Señor Jesucristo. Mira, allí entonces vamos a ver aquí adelante, ¿sí? Cómo nosotros lo vamos a llevar a la práctica. Pero antes de eso, quiero decirte que la asimilación de la palabra de Dios significa lo siguiente. Asimilación, la definición, comprender algo, escuchar lo que es asimilar la palabra, es comprender algo para integrarlo en un propósito establecido. En este caso, si la disciplina espiritual nos va a llevar a ser como Cristo, nosotros debemos tomar la palabra de Dios con este pensamiento. Lo que Dios me va a decir a través de su palabra tiene como propósito llevarme a ser como Cristo. Ahora, para que esto sea posible, vos tienes entonces que dedicar ese tiempo de cantidad y de calidad
con la palabra de Dios que te lleve a este propósito. Por eso me encanta escuchar la otra definición de asimilación. Es el hecho de ingresar nuevos elementos a los esquemas mentales preexistentes para un mejor y mayor desempeño o resultado. Te lo leo de nuevo. Es el hecho de ingresar nuevos elementos a los esquemas mentales preexistentes para un mejor y mayor desempeño o resultado. Ahora escucha bien, ¿a qué le llama esquemas mentales? Tú y yo todos los días hacemos las mismas cosas. Y esos son esquemas que en tu mente ya están establecidos o preestablecidos. Entonces, esos esquemas son los que te marcan, ¿sí? Y los que son los límites que nosotros mismos nos ponemos para hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Por eso, cuando en 2 Corintios capítulo 10 el apóstol dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, justamente está hablando de esos esquemas mentales en donde muchas veces nuestro corazón, que es inclinado hacia el mal y sugestionado por el enemigo, ¿sí? Nos llevan a practicar y que justamente no tienen nada que ver con las disciplinas espirituales y nos llevan a gastar y a invertir un tiempo único y precioso en actividades que tal vez vos dices no son malas, pero no son buenas en el propósito que Dios está buscando en tu vida, como es llevarnos a parecernos a Cristo. Por eso cuando nosotros hablamos de esta disciplina, es el hecho de que vos vas a entonces tomar de nuevo la connotación de lo importante que es esta disciplina espiritual en tu vida y comenzar a verla no como un fin, sino como un medio que te va a llevar a ese fin, que es la voluntad de Dios, que parecerte a Cristo. Para algunos va a ser incorporarla en su vida, para otro va a ser mantenerla en su vida y para otro va a ser renovar entonces ese compromiso con su vida. ¿Por qué te digo renovar? Mirá, estas disciplinas, cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, esa palabra ejercítate viene de la palabra gimnasia o gimnasio. ¿Te dice algo eso? ¿Te dice algo? ¿Cuántas veces nosotros nos damos cuenta del estado en que nos encontramos? ¿Ah? Sin ir al médico, vos te das cuenta que ciertos síntomas te dicen que no estás bien y que entonces muchas veces nos proponemos para estar mejor, vamos al médico y nos dice, mira, los exámenes salieron bien, pero vos para estar mejor tenés que empezar a practicar una actividad deportiva. Entonces lo mejor que podés hacer es buscar un gimnasio o salir a hacer gimnasia. Y allí salimos del médico motivados, dispuestos a hacer todo lo que el médico nos ha dicho, y entonces vamos y nos inscribimos en un gimnasio o empezamos a salir a caminar y allí va todo bien y emprendemos y seguimos y estamos siendo fieles y vemos entonces el resultado, ¿verdad? Y eso nos anima para continuar. Y de repente un día dijiste así, hoy estoy cansado. La verdad que hoy no, mañana voy a ir. ¿Y sabes qué pasa mañana? Y mañana se presentó otra cosa. Y ya entonces dejaste 2 días, y después 3 días, y al último entonces perdiste de vista el propósito con el que estabas haciendo el ejercicio, ¿verdad? Y ahí caíste entonces y reemplazaste ese ejercicio, esa actividad que te traía un beneficio, la reemplazaste por otras cosas que tal vez no sea tan mala, ni siquiera mala, pero que te alejó y te apartó justamente de lo mejor. Cambiaste lo bueno, ¿sí? Por lo mejor. Cambiaste a lo que no es tan malo por lo mejor. Y sabes una cosa, por eso es que yo te animo en esta noche y nuestro propósito es que retomes entonces el hecho de acercarte a la palabra de Dios para entender esto. Es un medio que te va a llevar a ese fin. Por eso es fundamental e imprescindible que te sigas ejercitando en la palabra de Dios, pero no como algo rutinario, no como algo religioso, no para cumplir, no para, ni siquiera para alcanzar un premio, ni siquiera para lograr un objetivo delante de los demás, sino específicamente para que entiendas que el ejercicio en la palabra de Dios
te debe llevar a un fin, que es parecerte a Cristo. Entonces, la asimilación de la palabra viene por tres cosas fundamentales para terminar. En primer lugar, aprender a leer la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios. Mira, la encuestadora Barna, quiero leerla bien, Barna Richard Group, ahí se me cuesta esa palabra, ¿verdad? Bueno, una encuestadora como Christian Today dice, reveló en una encuesta que el 18% de los cristianos, el 18% de los cristianos, en una encuesta de un número determinado, sí, leía su Biblia todos los días, pero que el 23% de los cristianos, el 23%, no leían su Biblia en toda la semana. Algunos la leían todos los días y hay otros que se iban al otro extremo de no leerla ninguno de los días de la semana. Dice este encuestador que él estaba seguro que ante estos números, que si se pondrían de acuerdo en un día en que los cristianos sacudieran el polvo de sus Biblias, se levantaría una tormenta como la del Sahara. Eso decía él, ¿no? O sea, si desempolvaran la Biblia y comenzaran a leerla. ¿Sabes una cosa? Es increíble, pero es una verdad muy grande. Es más, muchos de los que estamos presentes en este lugar podemos asentir con nuestra cabeza, pero al mismo tiempo sabiendo que es parte también de nuestro problema. ¿Sabes? Leer las Escrituras es algo imprescindible para el cristiano que quiere parecerse a Cristo. Invertir entonces ese tiempo de cantidad y de calidad, no para una lectura, como dice Santiago, como aquel hombre que considera en un espejo su rostro natural y luego se va y se olvida cómo era. Si no, estoy hablando de esa lectura, como por ejemplo encontramos en Nehemías capítulo 8, versículo 8 al 12. Voy a pedir la ayuda de alguien, por favor, para saber si están ahí, porque estoy con mi pantallita nada más, y ya me parece una reunión casi espiritista esta, ¿no? Estás ahí, háblame, decime que estás ahí, ¿verdad? Entonces, para saber si están, por favor, Nehemías capítulo 8, versículo 8 al 12. ¿Quién lo puede leer, por favor? De a uno. A ver. El 8 al 12. Capítulo 8, versículo 8 al 12. Bien. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Ahora dice que ellos leían, pusiste atención en el verso 8, capítulo 8, verso 8, dice que ponían los sentidos. O sea, ellos estaban allí leyendo y escuchando con atención la palabra de Dios. Y esa lectura de la palabra de Dios sacudió sus emociones más íntimas. Y ellos no solamente que la escucharon, sino que la entendieron, y eso los fue a llevar a una práctica de reconocer que habían fallado, que habían pecado y que habían dejado de hacer lo que Dios les había pedido. Eso produjo entonces emociones realmente que la describe las Escrituras. Lloraban al leer, al escuchar y al entender la palabra de Dios. ¿Sabes? El salmista decía de la siguiente manera:
Abre mis ojos, oh Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y quiero animarte, y yo mismo me animo en esta noche junto contigo, que cuando nos acerquemos a las Escrituras para lograr una mejor asimilación y poder tomar todo eso entonces y integrarlo a ese propósito de ser como Cristo, podamos entonces hacerlo con la actitud correcta. Podamos hacerlo delante de Dios entendiendo que me estoy deteniendo ante el libro de Dios, que no sea una lectura más, una lectura común y corriente, sino que yo pueda tomar entonces noción de que estoy ante la palabra de Dios, la revelación especial de Dios para mi vida a través de su palabra, y leerla poniendo toda mi atención. Por eso el tiempo de la lectura tiene que ser un tiempo de silencio, apartado, en un lugar que escogemos en donde no haya interrupción, donde no haya ruido, donde nadie nos moleste y donde podamos concentrarnos en la palabra de Dios. Te puedo preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la palabra de Dios tus emociones fueron tocadas en lo más íntimo de tu ser? ¿Cuándo fue la última vez que produjo la lectura de la palabra de Dios lágrimas en tus ojos? ¿Cuándo produjo un quebranto en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que produjo esas emociones que te llevaron realmente a contemplar a Dios en la lectura y a alabarle por su grandeza, por su gracia, por su gloria manifestada sobre tu vida? Pero no solamente estoy hablando de la lectura privada, estoy también hablando de la lectura pública. Lamentablemente quiero animarles a todos los pastores y líderes presentes. Cuando Pablo le habla a su hijo en la fe en el capítulo 4, versículo 13 de su primera carta, 1 Timoteo 4:13, le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sabes qué triste es, hermano, que hemos dejado de leer las Escrituras en la palabra, en nuestras congregaciones, en los clubes bíblicos y aún en las actividades ministeriales? Ya no está la lectura de la palabra de Dios y parecería ser una partecita simple, sencilla, incluso en la exposición o en la predicación dominical. Y te quiero animar a algo, por favor. Cuando leas la palabra de Dios, léela entendiendo que es viva y eficaz. Hay personas que leen las Escrituras en público que parecerían que están leyendo, no sé, algo que está muerto y no vivo, algo que no tiene poder y que ha dejado de ser eficaz. Y la leen como si fueran que están en un servicio fúnebre, o la leen tan rápido y tan apurado porque viene atrás entonces la otra parte del programa, entonces no hay tiempo. No, hermano querido, tiene que ser una lectura preponderante y prioritaria ante la congregación, y tiene que ser leída con entusiasmo, poniéndole gana, poniéndole vida a esa lectura, de tal manera incluso que ni haga falta ni siquiera predicarla. ¿Por qué? Porque con la simple lectura, como hemos leído en el capítulo 8 de Nehemías, ya surtió su efecto en el corazón de los oyentes. Lee la palabra de Dios para una mejor asimilación, léela en una forma privada, léela en una forma pública, poniendo todo tu sentido, todo tu corazón para una mejor comprensión e incorporación en tu vida para llevarte al propósito de ser como Cristo. Segundo lugar, escuchar a Dios, lo que llamamos meditar. ¿Sabes? Escuchar a Dios en una forma privada y pública, porque cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, quien nos va a hablar es Dios. ¿Saben? Había un muchacho, quiero que lo leas por favor allí, en 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. 1 Samuel 3, 19, vas a escuchar así, ¿sí? Otra persona, por favor, otra persona, uno que busque 1 Samuel 3, 19, otro que busque Lucas 11, 28, y otro que busque Romanos 10, 17. Lucas 11, 28, Romanos 10, 17. ¿Quién tiene 1 Samuel 3, 19? 1 Samuel 3, 19 dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No dejó caer a tierra ninguna de las palabras de parte de Dios que escuchaba por parte de Samuel. ¿Y te acuerdas cuál fue la indicación del sacerdote entonces para con Samuel?
La próxima vez que escuches su voz, di, habla, oh Jehová, porque tu siervo oye. Y todo lo que Dios le dijo a través del sacerdote, dice que él las escuchaba y no dejaba caer a tierra ninguna de esas palabras. O sea, Samuel prestaba atención a todo lo que era la palabra de Dios. En Lucas 11:28 dice el Señor Jesucristo, ¿quiénes son bienaventurados? ¿Quiénes son bienaventurados? Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Wow, antes más bienaventurados. ¿Se acuerdan que alguien le dijo, bienaventurados los pechos que te amamantaron? Sí, y el Señor Jesucristo dijo, no, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Hay una bienaventuranza en oír la palabra de Dios. Y eso es una bendición muy grande. Era el problema de los creyentes hebreos allí en el capítulo 5, en el versículo 12, que se habían hecho tardos y duros para oír. Ya no estaban entonces atendiendo a la voz de Dios, a la verdad de Dios revelada a través de su palabra. Y Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice un versículo muy conocido. ¿Cómo dice Romanos 17? Que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene nuestra fe y cómo seguimos creciendo en esa fe? Por el oír la palabra de Dios. Qué lindo es cuando en silencio podemos escuchar a Dios hablándonos, pero también en público. Hermanos queridos, jóvenes queridos, la práctica de escuchar la palabra de Dios en una forma pública es un ejercicio que no debemos perder de vista. Yo he ido a iglesias en donde mucha gente está presente en el tiempo de la alabanza, en el tiempo del canto, pero cuando llega el momento de la predicación se van afuera, se suben a sus carros a escuchar música o se juntan en grupos afuera para conversar de cualquier cosa, pero no están haciendo lo que Dios quiere que haga, que es escuchar su palabra. Entonces estamos perdiendo esa práctica y esa disciplina que nos pone en un grave peligro. Por eso cuando nosotros vamos a la iglesia debemos entender que el propósito principal que mantiene la comunión de ese pueblo es justamente la palabra de Dios. No solamente leerla, no solamente escucharla, sino comprenderla. Entonces, a través de la lectura, a través de la meditación, vamos a comprenderla para poder incorporarla a nuestra vida. Ahora, ¿cómo la vamos a comprender en una forma práctica? Muy bien, quiero entonces compartirte este método. Quiero que lo escribas también en una hoja allí, porque el propósito es que tú lo practiques, no solamente lo escuches, no solamente lo entiendas, sino que lo practiques para enseñarlo. Este método lo hemos tomado del ministerio de Tres Partner que nos visitó allí en la conferencia misionera que tuvimos en el campamento en Palabra de Vida. Y este método es bien práctico y me gustó porque está tomado justamente de Hebreos capítulo 4, versículo 12 y de Efesios capítulo 6, versículo 17. Y es justamente la espada. Y allí entonces vamos a mirar, te la voy a poner en una forma completa para que la veas. ¿Por qué? Porque básicamente no aparece la parte de arriba, ahí, ¿verdad? Aquí no me está apareciendo a mí, algo te va a aparecer, ¿sí? Es Dios, ¿ok? Pero no me alcanza bien, yo espero que lo estés viendo bien tú. ¿Sabes por qué tomamos la espada? Porque justamente quiero que esto te quede en la mente y en el corazón. ¿Ah? Una imagen vale más que 1000 palabras. La espada, de la única manera que sea efectiva, es leyéndola y es meditándola para comprender y poner en práctica. Fíjate, ¿por qué? Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz, y en Efesios capítulo 6, verso 17, es la espada del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo usa su espada, la palabra de Dios, en nuestra vida y en la vida de otros. ¿Cómo sacarle provecho a la Biblia? ¿Por qué te motivo a esto? Porque hay muchos chicos que dicen, lo que pasa es que yo no entiendo la palabra de Dios. Me cuesta porque la leo, pero no saco provecho de la palabra de Dios. A veces no sé incluso cómo hacer la hora silenciosa, porque sí me gusta el libro, me encanta participar del concurso, me encanta llenar, pero ¿sabes una cosa? No le entiendo, no puedo sacar cosas prácticas para mi vida. Bueno, quiero terminar diciéndote la forma más práctica y sencilla que puedes aprender. Incluso le puedes enseñar en tu casa a tu hijo
puedes practicarlo con tu esposa, puedes enseñarlo en tu club bíblico y también en el campamento con tus aconsejados o como equipante, acercándote a alguien que llega ahí por primera vez y en tu tiempo libre, decirle cómo puede hacer efectivo entonces este tiempo. Te lo digo esto porque muchas veces hemos visto, en los campamentos sobre todo, ¿no?, que el consejero es el que hace la hora silenciosa por todos los demás. Entonces, como que el chico es un tiempo donde escucha al consejero, pero se levanta sin haber entendido absolutamente nada de cómo hacerlo él cuando llega a su casa. Bueno, te animo a que lo tomes entonces como algo práctico, que lo escribas en una hoja y que en el próximo encuentro con aquel que estás discipulando, con el que vas a visitar, con el que estás, al que estás influyendo en su vida, puedas entonces compartir este método para asimilar mejor la palabra de Dios. En primer lugar, la punta, ¿sí? ¿Qué dicen estos versículos con respecto a Dios? Por ejemplo, mira, vamos a hacer una práctica, pues sí, para terminar. Primero, después de leer una vez la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Volver a leerlo. Yo te animo a practicar lo siguiente para que la lectura sea más efectiva. ¿Sabes cómo enseña este ministerio que me encantó? En primer lugar, el consejero, el líder, el pastor, con aquella persona, le cuenta la historia. Por ejemplo, hubo una vez un joven que tenía mucho dinero, entonces este joven se acercó a Jesús. Y allí entonces le dijo, Señor, ¿sabes una cosa? Yo quiero heredar la vida eterna, pero no sé cómo hacerlo. Y sabes, yo he venido haciendo todo lo que me han dicho, ¿sí? He guardado los mandamientos, he tratado de ser bueno, de hacer mejor las cosas, y sin embargo, todavía no sé si me alcanza o si está bien todo lo que estoy haciendo para ganar la vida eterna. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué tú me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente Dios. O sea, le estaba diciendo a aquel joven, ¿soy para ti un maestro o soy Dios? Porque si me llamas bueno, tienes que saber que solamente uno hay bueno, que es Dios. Entonces ahí dice, mirándolo a los ojos, el Señor Jesucristo, entendiéndole y amándole, le dijo, mira, una cosa te está faltando. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme y tendrás la vida eterna. Y sabe, dice la historia, que este joven se fue entristecido porque tenía muchas riquezas. Entonces, tú estás contando la historia. Para mucha gente, esta historia la va a escuchar por primera vez. Entonces, la segunda parte es decirle así, ¿sabías que esta historia está en la Biblia? ¿Sabías que esta historia está en las Escrituras? Mira, vamos a las Escrituras y ahí lo llevas a Marcos capítulo 10, desde el versículo 17 al versículo 21. Del 17 al 21. ¿Sí? Entonces, ya le contaste la historia. Podés incluso omitir el nombre de los personajes. Contarla como una historia común sin hablar de Jesús. Por ejemplo, un muchacho se acercó a un maestro y le dijo así, maestro bueno. Entonces, después que le cuentas la historia, dice, ¿sabías que está en la Biblia? Y entonces ahí vas al pasaje, ¿sí? Para hacerle leer a él la historia. No la lees tú, la lee él. Por eso es lindo cuando nosotros prestamos nuestra Biblia, le acercamos a nuestra Biblia. Como decía alguien, no le des el pescado, sino dale la caña enseñándole a pescar. Entonces le das, le dice, ahora tú puedes leerla. Él ya la tiene en su mente a la historia y ahora la va a terminar de afirmar en la lectura de la palabra de Dios. Y allí entonces tú vas a hacerle leer el siguiente. Al salir él para seguir su camino, capítulo 10, verso 17, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo,
una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta aquí la lectura. Y ahora vamos entonces a la parte de la comprensión, pero quiero que todos participemos. No sé cómo vamos a hacer esto, Enrique, a ver cómo sale. Porque la primera pregunta que se hace es, en estos versículos, puedes hacerlo por chat, puedes hacerlo con el micrófono ahí viendo la pantalla. En primer lugar, según estos versículos, ¿qué dicen con respecto a cómo es Dios? ¿Qué dice acerca de Dios este pasaje? ¿Alguien me puede decir? Después de escuchar la historia, después de leer la historia, entonces vamos a comprender el pasaje sacándole provecho para incorporar esto que sacamos a nuestro propósito de ser como Cristo. ¿Qué dicen estos versículos con respecto a Dios? Que es único, que solo hay uno. A ver. A ver, ¿alguien? ¿Qué dicen con respecto a Dios? El único bueno es Dios. Eso, muy bien. Está hablando entonces con respecto a Dios y diciendo que solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. Porque ciertamente, dice Eclesiastés 7:20, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, hay uno que es bueno, y ese solamente es Dios. ¿Hay algo más que dice con respecto a Dios este pasaje? ¿Hay algo más? Sí, algunos han escrito, por ejemplo, algunos han dicho que Dios es soberano, que Dios es generoso, es único. Ajá, muy bien, es único, no hay ninguno como Él y no hay ninguno bondadoso como Dios. Perfecto, muy bien. Segundo, ¿hay allí algún pecado para confesarlo y apartarnos? ¿Cuál sería? ¿Hay alguno? Puede ser uno, pueden ser varios. ¿Cuál sería ese pecado? ¿Qué les parece? O esos pecados que aparecen en este pasaje. Ya hemos escuchado la historia, ya hemos leído la historia, ahora estamos asimilando a través de la comprensión del pasaje de esta pregunta para incorporarlo a nuestra vida. ¿Cuál sería? Los falsos testimonios. ¿Cuál? Falso testimonio. Ajá, bien. No digas falso testimonio, obviamente. Ajá. El amor a las posesiones. El amor a las riquezas. El amor a las posesiones. Entonces, si yo amo las posesiones más que a Dios, ¿cómo se llama eso? Cuando yo tengo otro Dios que no es el Dios vivo y verdadero. Idolatría. Muy bien. Le servía al Dios Mamón. Exactamente. Mateo 6:24 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Muy bien, ¿qué más? Ahí estoy viendo en el chat, amor al dinero, avaricia, idolatría, orgullo. ¡Wow! Muy bien, perfecto. ¿Te das cuenta entonces cómo con una lectura comprensiva, con una meditación comprensiva, de escuchar la historia, de leer la historia o de leer la historia y escucharla, podemos sacar cosas concretas que podemos incorporar a nuestra vida en el propósito de llevarnos a ser como Cristo? Vamos a ver el otro. ¿Hay en la lectura un ejemplo a imitar o un ejemplo a evitar? ¿Cuál sería el ejemplo a imitar? ¿Habrá algún ejemplo a imitar acá? Debemos amar a Dios para parecernos a Él. Eso es imitar lo buenos en nuestra vida. Tener un ejemplo como Dios, amar al prójimo como Dios nos ama a nosotros. Perfecto, porque el ejemplo sería entonces Jesús, lo que estás diciendo, porque dice que lo miró y lo amó. ¿No? Lo amó a pesar de que no estaba siendo amable, porque estaba prefiriendo a las riquezas antes que a Jesús. Entonces Jesús es nuestro modelo de amar aun cuando no se es amable. Qué tremendo, ¿no? A ver, ¿qué otro ejemplo? ¿Y habrá un ejemplo para no imitar? Sí, está el ejemplo el ejemplo del joven rico, que el joven rico
el Señor le dijo en un momento que vendiera todo lo que tenía y se lo dio a los pobres. Y él se entristeció, entonces él ahí amó más sus riquezas, sus posesiones, que dejarlo todo y seguir a Cristo. Entonces ese ejemplo debemos de evitarlo e imitar el de Cristo, porque Cristo se sacrificó, se despojó de su gloria para morir por nosotros y vencer la muerte. Entonces él le dice a este joven a que lo siguiera a él, pero él no podía evitar lo siguiente, y era su amor a sus posesiones, a sus riquezas, sin saber que lo que Dios le ofrecía iba más allá de lo material. Buenísimo. Yo creo que, hermano querido, nosotros estamos comprendiendo que después de esta noche hay una responsabilidad mayor, pero que va a tener una recompensa mayor. Si nosotros podemos volver a disfrutar de la lectura y la meditación para poder entonces sacar cosas prácticas que nos lleven a ese propósito de ser como Cristo, vamos a tener entonces un mayor disfrute de la palabra de Dios. Y por último, ¿cómo puedo aplicar a mi vida estas verdades hoy? A ver, ¿cómo yo lo llevaría a la práctica? ¿Cómo yo haría entonces que esta palabra se incorpore a mi vida y me lleve a ser más como Jesús? ¿Cómo podría ser? Evitando que algunas cosas se vuelvan tan importantes en mi vida que lleguen a ocupar el primer lugar que le corresponde a Dios. ¡Wow! Eso sería entonces proponerme a examinarme para ver si hay algo que está compitiendo en mi amor para con Dios. Porque la idolatría no solamente puede ser el dinero, ¿no? ¿Qué otras cosas puede ser idolatría? El celular. El celular, las redes sociales, las series, el trabajo, el novio. El novio, o la novia, el amigo, la familia, cualquier cosa familiar, el servicio incluso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es verdad. Las parejas, el ministerio. Perfecto, perfecto. ¿Cómo más puedo aplicarlo a mi vida? ¿Cómo más? ¿Cómo más? Está haciendo tratar de alimentar. Ajá. Sí, tratar de alimentar nuestro espíritu una vez más, porque tenemos dos espiritualidades dentro de nosotros. Está el viejo hombre y está nuestro espíritu, que es el que quiere servir a Cristo. Entonces, nosotros alimentamos nuestro espíritu mediante oración, ayuno y todo esto, y lectura de la palabra de Dios. Entonces, ese viejo hombre siempre, hasta que, por ejemplo, Cristo venga y nos transforme, va a seguir demandando más. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Subyugarlo y tratar de alimentar nuestro espíritu con búsqueda del Señor, oración, lectura de la palabra y ayuno. Y así el espíritu más se alimenta y el viejo hombre se queda ahí subyugado. Ahí está, muy bien. Entonces, todo esto terminamos diciéndole, chicos, hermanos queridos, es la asimilación de la palabra. Una disciplina que debemos practicarla, ser fieles, retomarla y para mucho comenzar. De tal manera, como dice en 1 Pedro 2:2, que nos lleve al crecimiento en parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, termino leyéndote por último, este libro revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léelo para ser sabio, créelo para estar seguro, practícalo para ser santo. Es luz que dirige, pan que sostiene y consuelo que alegra. Es mapa del viajero, báculo del peregrino, brújula del navegante, espada del soldado y la carta magna del cristiano. En ella está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es su gran tema, nuestra salvación su buen propósito y la gloria de Dios su meta. Debe ocupar la mente, gobernar el corazón y guiar nuestros pasos. Nos es dado en esta vida, será abierto en el juicio y será recordada eternamente. Esta es la santa palabra de Dios que al asimilarla nos va a llevar al propósito de ser como el autor de las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, repasá, a estar en el Classroom y ojalá que sea una herramienta
que no solamente te sirva a ti, sino que también la puedas compartir con otros. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo lunes en la voluntad de Dios con la segunda disciplina espiritual.